Hola, bienvenidos a la segunda jornada de ERTEC 2020. Como sabéis, podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, ERTEC Conference, y en Twitch, donde estamos en directo ahora mismo. Hoy os traemos al director y creador de la agencia 4 ICDP, perdón, al revés, IDCP, en Coruña, Jaime Conde. Hola, Jaime, ¿qué tal estás? Muy buenas. Bueno, ¿qué nos vienes a contar hoy? Bueno, voy a contar un poco la experiencia de cómo monté la agencia, ¿vale? Un poco cómo empezamos desde cero y un poco sobre todo pues, los aprendizajes que fui haciendo a lo largo del tiempo. No deja de ser a base de hostias, a base de pegarte tropiezos y un poco pues contaros eso y esas conclusiones, esos aprendizajes para por lo menos los que me estén escuchando no cometan los mismos errores, ¿no? Ok, pues cuando quieras empezamos. Te espero luego. Venga, muchas gracias. Bueno, pues como os decía, yo monté una agencia de publicidad que es 4 IDCP. La verdad que parece un poco trabalenguas y os explico un poco el significado del IDCP, ¿vale? La P corresponde a publicitaria, que al final es un poco a lo que nos dedicamos, todo el mundo de la publicidad, de la comunicación, cada vez más el mundo de la publicidad y de la comunicación están los límites mucho más difusos. La C es creatividad. eh, la C es creatividad. La D corresponde a destiladora. Vale, ¿por qué? Porque al final todo lo que es nuestro trabajo en publicidad de alguna manera es destilar, ¿vale? Nos encontramos muchas veces con trabajos, o sea, con una cantidad de información muy grande para hacer una campaña, para hacer algún tipo de acción. Y una parte importante de nuestro trabajo es ese proceso de destilación, de quitar un poco todo lo que es ruido y quedarnos con la esencia, con ese valor diferencial que puede tener el producto, que puede tener la marca para, bueno, pues para lanzarlo, para conseguir notoriedad con los clientes, etcétera, 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 ¿vale? Y por último, la I es industria. Industria porque al final, pues oye, pues no dejamos de ser una empresa con todo lo que ello conlleva. Y bueno, pues eso es el significado de IDCP, que parece un trabalenguas que a Lucas también le costaba recordarlo. Normalmente nos llaman 4, pero bueno, el nombre completo es eso, 4 IDCP, Industria Destiladora de Creatividad Publicitaria, ¿vale? Nosotros somos una agencia, lo que se llama hoy en día, de servicios plenos, damos un poco servicios completos, ¿vale? En todos los ámbitos, de campañas de publicidad, de acciones experienciales, de producción audiovisual, toda la parte online cada vez tiene más importancia dentro de nuestro negocio, elaboración de contenidos, elaboración de redes sociales, etcétera, etcétera. Tenemos oficinas en Coruña, Madrid. Llevo ya 25 años en esto de la publicidad y la comunicación, como atestiguan mis canas, y somos 16 personas en plantilla, ¿vale? Y nuestra filosofía un poco es eso, es creatividad con sentidiño. Nosotros la creatividad la entendemos como una herramienta para conseguir un resultado. Hay veces que hay que hacer cosas muy llamativas, a veces la creatividad está más en cómo llegas al cliente, en cómo utilizas un soporte. Entonces, para nosotros, la creatividad es muy importante, pero la creatividad no es un fin en sí mismo, sino al final es un medio, ¿vale? Gente con la que estamos trabajando a día de hoy, que han confiado en nosotros, la verdad que mola, ¿no? O sea, porque al final trabajar R es uno de nuestros clientes más importantes, llevamos trabajando pues del orden de unos 20 años con ellos, que para una agencia es una rara avis, ¿no? Porque las relaciones con clientes cada vez son más efímeras.
Y luego multitud de marcas, ¿vale? Feiraco, Cabreiroa, Leima, hemos tenido la suerte de trabajar para marcas súper potentes como es BMW, Lufthansa, KFC, Sanitas, Xunta de Galicia, etcétera, etcétera. Ahora un poco cuando miras para atrás después de 25 años, pues joder, son marcas que molan, que cuando empezamos ni de coña pensábamos que íbamos a trabajar con marcas de esta categoría, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos la suerte también de que nuestro trabajo pues, sea reconocido en diferentes festivales, diferentes premios y, bueno, pues en un listado que hace El Publicista, que conoceréis, una de las revistas referencias de nuestro sector, del mundo de la publicidad, pues hemos sido seleccionados como una de las 25 mejores agencias de España, ¿vale? Que para una agencia de provincias, pues la verdad que mola, ¿no? Y es un gustazo porque al final todos también tenemos nuestro corazoncito. Lo importante es que las campañas funcionen, pero lo que más mola, pero también mola, joder, pues que al final reconozcan tu trabajo, ¿vale? Bueno, es un poco donde estamos a día de hoy, pero a mí lo que me parece más interesante y sobre todo lo que os quería contar y es el contenido de la charla, es un poco cómo hemos llegado hasta aquí, ¿vale? ¿Por qué? Cómo fue el nacimiento de la agencia, cómo se creó. Y la verdad es que no fue nada predeterminado, nada intencionado. Es decir, yo no tenía de chaval, no tenía la intención de crear una agencia, ni siquiera de dedicarme a la publicidad. De hecho, yo empecé estudiando una carrera que, que no tiene nada que ver con el mundo de la publicidad, ¿vale? Algo tan poco creativo como es derecho, ¿vale? Entonces, yo era una persona que al final, muy buen estudiante, incluso lo que se suele denominar un chapón de estos de típico, ¿vale? Y primero de derecho lo saqué sin problemas, saqué muy buenas notas, todos sobresalientes, opciones a matrícula, yo os digo que era un chapón. Y lo que sí era cierto es que no era un reto, ¿vale? Al final era una cuestión de estudiar, de trabajar, de esfuerzo, pero no me motivaba, ¿vale? Em, En segundo curso ocurrió algo que cambió un poco el rumbo de mi vida. A mí siempre me ha gustado mucho la música, ¿vale? Tenía la vida más o menos encarrilada, pero siempre me gustó mucho la música. Es un buen día en un tablón de estos de la universidad, pues apareció de un periódico universitario que seguramente a la mayoría de vosotros no os suene, porque sois todos muy jóvenes, pero bueno, si conocéis gente de mi quinta del 70, del 75, que tengan 46, 48 años, 50 años, probablemente les suene, que es un periódico que había en la universidad que se llamaba Cuatro Gatos, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues había un anuncio en el tablero para buscar gente que escribiera sobre música. Y bueno, y ni corto ni perezoso, que soy bastante lanzado, dije, coño, pues molaría. Nunca había escrito, evidentemente, en ningún periódico ni nada, pero la posibilidad de escribir sobre música, pues la verdad que molaba. Y allí fui yo, me senté con el director y me dijeron, vale, pues encárgate de escribir sobre música. Creo que fue una experiencia fantástica, ¿vale? Porque imaginaros, con 19 años, 20 años que podía tener yo, eso implicaba ir
a todos los conciertos gratis, con acreditación, podía estar en el backstage, en las pruebas de sonido, entrevistar a todos los grupos que venían a tocar, a Sinistro Total, Celtas Cortos, Duncan Du, Los Sencillos, etcétera, etcétera. Era una auténtica gozada poder estar con ellos en el backstage, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual yo me lo pasaba de puta madre y disfrutaba como un enano. Y además, joder, pues escribir en un periódico universitario, pues hombre, también mola y tiene ese puntito de ego que a todos nos gusta, ¿vale? Entonces, ¿qué era Cuatro Gatos? Cuatro Gatos al final era un periódico muy, muy gamberro, muy divertido, que lo que hacía era contar un poco pues, todas las cosas que pasaban en la universidad, ¿vale? Siempre con un punto irónico, vacilando a los profesores, contando las anécdotas, los chismorreos, nada que ver con un sálvame o una mierda de estas, pero era siempre algo muy, muy, muy gamberro, muy divertido, incluso pues los chavales, los alumnos llamaban así en plan medio secreto, oye, mira, ¿qué ha pasado esto en la Facultad de Derecho de Vigo? O en la Facultad de Derecho de Coruña, perdona, en que en Económicas ocurrió esto, el profesor le pasó esto otro. Incluso profesores andaban moscas, ¿no? Aquí hay alguien de Cuatro Gatos. Entonces, pues lo pasábamos pipas y tenías ese punto de diversión, de estar haciendo algo distinto, diferente, que evidentemente no tenía nada que ver con lo que yo estaba estudiando, que era algo tan poco creativo y tan aburrido como es derecho. ¿Vale? Un buen día, Alejandro, el director, me plantea lo siguiente, ¿no? Me dice, oye, Jaime, ¿por qué no nos echas una mano para conseguir publicidad? El periódico estaba muy bien, era muy divertido, pero perdía pasta, porque era un periódico gratuito, ¿no? Y había que imprimirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y dije, pues voy a probar, pero claro, un chaval Japón, yo además siempre he tendido a ser bastante tímido, y me voy a dedicar a vender publicidad sin tener puta experiencia, sin tener conocimiento ninguno, además sin ni siquiera tener coche para recorrer toda Galicia, ¿vale? Pero una vez más me tiré a la piscina y comencé a vender publicidad. Sí es cierto que en aquel momento no era consciente, pero aprendí un montón de cosas, ¿vale? Un montón de cosas que luego con el tiempo pues he ido aplicando en el día a día de la agencia, sobre todo al comenzar. Hay una charla, os ponía antes a Steve Jobs, yo supongo que la habréis visto todos, pero los que no lo hayáis visto deberíais de verlo, que es una charla de Steve Jobs en Stanford, donde habla de cómo los puntos, cómo los distintos hitos que tienes en tu vida al final se van conectando y te van ayudando a dar pasos, ¿no? Y yo no era consciente de todas las cosas que había aprendido en ese periplo por Cuatro Gatos, hasta que vi esa charla, miré hacia atrás y dije, hostias, es que todo esto me ayudó mucho, ¿vale? Aprendí a hacer descuentos, aprendí a hacer un 2x1, aprendí a ofrecer a los anunciantes pruebas gratis, ver quién era mi potencial cliente por distintos sectores que podían estar interesados en anunciarse para llegar a los universitarios, pues academias, PAFs, ver también quién era el líder en el sector, quién era la academia referencia en el sector o el PAF, la discoteca que más molaba, y ofrecerle publicidad gratis. Decir, oye, mira, te meto un anuncio en la revista, en el periódico, en Cuatro Gatos, sin coste ninguno. ¿Por qué? Porque, joder, luego había pensado y tenía razón de decir, coño, cuando el resto de PAFs o el resto de academias vean que se está anunciando que es el líder, joder,
va a ser mucho más fácil conseguir que metan publicidad, ¿vale? Y ahí hay un primer aprendizaje que yo creo que siempre es muy importante, que tengáis en cuenta, ¿vale? En el día a día os vais a encontrar con un montón de retos, con un montón de cosas a las que hasta ese momento no os habíais enfrentado. Aplicando sentido común y con trabajo y con constancia, la mayoría de las cosas salen adelante, ¿vale? Pensad que yo no tenía ni puta idea de publicidad, ni era una persona con don de gentes, pero a base de esfuerzo, a base de trabajo y a base de sentido común, pues fui descubriendo un poco los distintos caminos, las distintas llaves para conseguir esa publicidad. Y también descubrí otra cosa, ¿vale? ¿Qué descubrí? Joder, pues que el periódico estaba muy bien, el periódico molaba, pero había un problema. Y había un problema y es que no, no llegaba, no llegaba a todo el mundo. Entonces descubrí la importancia que tiene la distribución. Para ser más atractivo a los anunciantes necesitaba llegar a todos los anunciantes. Entonces empecé a trabajar en la distribución, que al final en qué consistía, pues en recorrerme toda Galicia y hablar con todas las cafeterías para que pusieran el periódico Cuatro Gatos a repartir en todas las cafeterías. ¿Vale? Es un aprendizaje muy importante porque al final muchas veces vosotros os vais a encontrar con un producto bueno, pero que falla en todo lo demás o falla en algunas otras cosas que están alrededor, ¿no? Como en este caso era la parte de distribución. Entonces, ¿qué tuvimos? Pues nos encontramos o conseguí que el periódico llegara a todos los sitios, cada vez tuviera mejor distribución y que el periódico, que hasta aquel momento estaba perdiendo dinero, pues empezara a cuadrarse las cuentas y a ganar dinero. Y en ese momento se produjo una de las primeras decepciones profesionales, ¿vale? Que he tenido a lo largo de todos estos 25 años. ¿Por qué? Porque el periódico éramos 3 personas, un equipo, esto entre todos lo sacamos, cojonudo, etcétera, etcétera. Y en el momento en el que el periódico empezó a dar dinero, ya no éramos 3 al mismo nivel, sino que nosotros éramos los empleados que evidentemente ni estábamos asegurados ni cobrábamos absolutamente nada, ¿vale? Otro aprendizaje importante, o sea, no deis las cosas por supuestas, no pequéis de confiados. Importante que siempre tengáis las cosas habladas y las cosas a poder ser por escrito, ¿vale? Pero bueno, pues lo que ocurrió es, a mí ya me había picado el gusanillo. A mí ya me molaba, ya había visto cómo ya había visto cómo había cosas más chulas, más divertidas, con las que me lo pasaba mejor que la carrera. Tenía que tomar una decisión, ¿vale? Y al final hay un dicho que yo siempre tengo en la cabeza y que también os recomiendo que tengáis en cuenta, que es las cosas de las que más me he arrepentido son las que no me he atrevido a hacer. Y mi reflexión fue muy sencilla, fue decir, coño, tengo 22 años, esto me mola, me gusta, me lo paso bien. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues lo peor que puede pasar es simplemente que pierda un año, que pierda 2 años, que al final no funcione esto tan bien como yo me espero
y tenga que volver a la, y tengo que volver a la carrera. Vale. Lo que sí es cierto es que, joder, que yo incluso a día de hoy, joder, no trabajo, yo disfruto, me lo paso tremendamente, tremendamente bien. Es cierto que en nuestro trabajo y en nuestro negocio hay días que son fantásticos, hay días que son terribles, que son una mierda, pero lo importante es que cuando miras atrás, joder, sea positivo, ¿vale? Es importante que hagáis lo que os gusta, porque cualquier trabajo al final tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y yo con 47 años todavía me sigo poniendo nervioso para las presentaciones, todavía sigo llegando a casa y le enseño a mi mujer o le enseño a mis hijos, oye, fíjate qué pieza más chula hemos hecho, ¿vale? Con lo cual, yo tenía claro que quería seguir en el mundo de la publicidad, que aquello me gustaba, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues lo primero fue contárselo a mi novia, ¿vale? A la que en aquel momento era mi novia, que a día de hoy es mi mujer, y ella lo que hizo fue apoyarme, me dijo, joder, pues si tú con esto eres 100% feliz, disfrútalo, venga, vamos adelante, ¿vale? Es importante siempre contar con alguien que te apoya, que te apoye y te comprenda. Pero había un problema. Yo era el hijo perfecto, muy buen estudiante, yo iba para registrador de la propiedad, que para los que no lo conozcáis, ganan una pasta de cojones, pero ni mis padres ni mi familia sabían nada de lo que yo estaba haciendo. Sí sabían que escribía en publicidad, que escribía en, eh, en el tema de conciertos, etcétera, etcétera, pero no sabían nada más. Pensad que mi implicación fue tal que primero lo saqué de sobra y a partir de segundo de derecho, de segundo a cuarto de derecho, yo ya no volví por la facultad. Saqué segundo, tercero y parte de cuarto de derecho sin ir a clase. ¿Qué hacía? Pues estudiaba por las noches, estudiaba en el tren. Imaginaros que yo lo que hacía era salir de casa todos los días, me despedía de mi madre, me iba con los libros y en vez de ir a la facultad, lo que hacía era irme en tren pues a las distintas facultades para contarles el proyecto de Cuatro Gatos. ¿Vale? Con lo cual, tenía un problema de cojones, porque mis padres no tenían ni idea de cuál era la situación, ¿vale? Y ahí, pues bueno, pues también aprendí la importancia de la estrategia y de la presentación, ¿no? Cómo contárselo. Una situación complicada, ¿vale? Yo siempre me he llevado mejor con mi madre que con mi padre, como suele pasar. Sabéis que normalmente los hijos se llevan mejor con sus madres y las hijas con sus padres. Pero mi madre es una persona mucho más emocional. Claro, yo me imaginaba sentarme con ella y contarle que iba a dejar la carrera y bueno, aquello iba a ser un drama. Entonces, una vez más, de una manera más o menos intuitiva, yo dije, bueno, pues me voy a quedar con mi padre, para que no me monte un expolio, voy a quedar en una cafetería, porque así, bueno, pues quieras que no, pues por lo menos no me van a montar la bronca. Le conté la historia de Cuatro Gatos, que derecho no me hacía feliz y que quería intentar montar una empresa. Y ahí se hizo el silencio sepulcral. Dijo, tengo que hablarlo con tu madre. Pero la verdad es que tampoco fue tan terrible como yo me lo imaginaba, ¿vale? Tras unos días volví a hablar con ellos, me pidieron que me comprometiera a que acabaría la carrera pero bueno, la verdad es que se portaron muy bien, ¿vale? Tiempo después, hablando con ellos, entendí un poco qué es lo que había pasado, ¿no? Y era muy sencillo. Pensad que yo llevaba 4 años con mi novia, iba en serio,
Entonces, imaginaos que vuestro hijo de repente os dice que tiene que hablar algo muy importante con vosotros, ¿no? Ya, un chaval ejemplar, sin problemas de amistades, que aprueba la carrera y que lleva 4 años con su novia. Claro, ¿qué es lo que pensaron ellos? Claro, este cabrón ha dejado embarazada a su novia. Con lo cual, claro, a partir de ahí, todo lo que no sea eso, pues joder, casi daban palmadas con las orejas, ¿vale? Ahí hay algo que también, pues con el tiempo he ido aprendiendo, que es la importancia de la gestión de las expectativas, ¿vale? Con lo cual, un nuevo reto, ¿vale? Nuevo reto que es decir, hostias, con 22 años, yo monté la empresa con 22 años, empiezo a, a- a abrir un camino nuevo. Pasamos de 4 gatos, que era el periódico, a 4 diseños. Montamos un pequeño estudio de diseño gráfico, ¿vale? Claro, lo que sí que ocurrió, joder, currar estuvimos currando como enanos, ¿vale? Y al final lo que teníamos pues era mucha gente bueno, pues, pubs, academias, oye, pues haznos el anuncio, haznos el folleto. Pero bueno, trabajo todo muy, muy, muy de pico pala, ¿vale? Recuerdo una revista que se llamaba Asuntamentos de Galicia, que para que os hagáis una idea, nos traían los anuncios dibujados en servilletas, tarjetas de visita con notas para hacer el anuncio. Incluso tengo grabado en la memoria un anuncio que era de una empresa, o sea, de un negocio que era carnicería y funeraria. Lo repito, carnicería y funeraria. Y no es coña, de verdad. Algo kafkiano totalmente, ¿vale? Y ese era nuestro trabajo del día. Lo pasábamos bien y aprendí muchísimo, ¿vale? Porque el trabajar desde cero al final te da dos grandes ventajas, ¿vale? Por un lado, ese punto de humildad, de no creerte más que nadie, que a día de hoy lo seguimos pensando, por mucho que trabajemos con grandes compañías, seguimos siendo gente tremendamente humilde, no nos creemos más que nadie. En el mundo de la publicidad tiende a haber siempre mucho humo, mucho glamour, mucha pose. Nosotros somos mucho más normales, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, el conocer todos los procesos, conocer cómo se imprime un folleto, cómo se imprime un plotter. Eso es algo que también nosotros tenemos muy, muy grabado en el ADN, y eso nos permite además hacer un mejor trabajo. Cuando montas una agencia, ¿qué es lo que quieres? Joder, pues quieres hacer trabajos chulos, ¿no? No es precisamente una revista como Asuntamentos la que más te atrae, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Que nosotros queríamos hacer cosas chulas, pero nadie nos las pedía, nadie nos dejaba hacer esas cosas chulas, ¿vale? Tenéis que pensar que en vuestro día a día tenéis que diferenciar mucho dos tipos de trabajo. Los que se llaman o llamamos alimenticios, que son los que te permiten comer, los que te dan dinero, que los hacemos todos, ¿vale? Otra cosa es que los enseñes en el portfolio, pero todo el mundo, los grandes, los pequeños, hacemos esos trabajos alimenticios que al final son los que te dan pasta y los que te permiten salir adelante, ¿vale? Y por otro lado, los que te dan prestigio. Y si no te los piden, como nos pasaba a nosotros, lo que tienes que hacer es buscarte la vida, ¿vale? Porque al final la suerte no existe. O sea, es decir, yo soy defensor de que la suerte no existe. Lo que se trata es de qué número de boletos compras. Si te lo curras y te buscas las oportunidades, al final las oportunidades acaban surgiendo, ¿vale? Eso he tenido suerte, no suerte los cojones. Lo que se trata es de currar. Es muy importante en el trabajo, por un lado, hacerlo bien, por supuesto, y por otro lado, la constancia.
¿Qué hicimos nosotros? Pues bueno, como os comentaba, ¿no? Os comenté al principio, a mí me gustaba mucho la música y había una tienda mítica en Coruña que es Portobelo. Portobelo era la la tienda de música. Yo estudié en Salesianos, que estaba bueno, a 5 minutos de la tienda. Entonces lo que hacía siempre era en los recreos pues con algún amigo que también le molaba mucho la música, nos íbamos a esa tienda a ver los discos, a pedir si nos podían traer discos de Londres, de importación, etcétera, etcétera. Eso para los jóvenes os parecerá kafkiano, ¿no? Pero bueno, pues de aquella era difícil era difícil conseguir música. Y de ahí, pues bueno, pues trabé amistad con el dueño, con Jaime Manso. Cuando monté la agencia, pues hicimos esa reflexión de decir, hostias, ¿dónde podemos conseguir hacer trabajos chulos, trabajos que nos permitan hacer cosas diferentes, ¿vale? Y ahí buscamos esa primera oportunidad. Hablé con Jaime y, oye, déjame hacer cosas, ¿vale? Y entiendo que por amistad, supongo, y probablemente sin mucha fe, pero bueno, joder, pues este chaval majo que siempre ha estado por aquí, etcétera, etcétera, coño, pues vamos a darle la oportunidad, ¿no? Entonces nos dejó empezar a trabajar con ellos y creamos un poco el Macbellum, que era el bicho este, ¿vale? Es así muy reverente, muy gamberro, por el que no cobramos nada, pero sí nos permitió empezar a hacer cosas chulas y de esto se hicieron un montón de cosas, giradiscos, hicimos camisetas, un montón de historias, porque era algo muy chulo, ¿vale? Y que nos dio la posibilidad de empezar a tener cosas para mostrar, empezar a tener portfolio para enseñar a otras empresas, enseñar a otras compañías y decirles, coño, mira, yo puedo hacer cosas chulas. La verdad que el trabajo del día a día era una auténtica locura, ¿vale? O sea, no he trabajado más en mi vida. O sea, salíamos de trabajar a la 1, a las 2 de la mañana, a las 6 volvíamos a currar, hacíamos absolutamente de todo, ¿vale? Desde pasar la escoba, limpiar y todo lo que hiciera falta, porque al final éramos tres, cuatro personas, ¿vale? Pasé también varios años sin cobrar, porque lo importante era sacar adelante el proyecto y pagar a la gente que teníamos contratada. Fueron 4 años fantásticos, ¿vale? De 1995 a 1999. Tuvimos la suerte de empezar a trabajar con Turismo de La Coruña y eso nos empezó también a dar volumen de trabajo. Y en 1999, de nuevo, una crisis, ¿vale? Creo que es un fracaso y creo que es necesario fracasar, ¿vale? Los grandes aprendizajes que al final hacemos todos es cuando fracasas, cuando te equivocas, cuando las cosas te van mal y os van a ir mal en diferentes ocasiones. Y lo importante es ser capaces de salir adelante. ¿Qué pasó? Pues bueno, yo tenía un socio, ¿vale? Que era la persona que maquetaba el periódico, el Cuatro Gatos. Y ahí también hice un aprendizaje que es importante, ¿no? Que no se puede elegir a los socios solamente porque te lleves bien con ellos. Es importante que tengan el mismo nivel de implicación que tienes tú en la empresa y es importante también que tengáis claros los roles y las responsabilidades. ¿Quién se encarga de qué? ¿Quién decide qué cosas? Y es importante que haya alguien que lleve las riendas o que tome las decisiones o que esté claro. Oye, pues las decisiones de gestión las tomas tú, las decisiones de diseño las tomas yo, ¿vale? Y otro aprendizaje importante es que si las cosas no funcionan, afróntalo cuanto antes y rompe cuanto antes, porque a mejor no van a ir. La mayoría de las veces lo único que hacen es enquistarse los problemas. Claro, con 20 y pocos años que tenía yo, pues era más, 26, 27 años, pues era algo más complicado. Ahora con el tiempo
pues sí he hecho ese aprendizaje. ¿Qué pasó? Pues que una mañana de 1999, 3 de abril de 1999, llegamos a la oficina y no teníamos nada. Se habían llevado los ordenadores, se había llevado los muebles, se había llevado toda la información, que es lo que yo llamo en partir de cero, nunca mejor dicho. Entonces tuvimos que empezar otra vez desde cero, imaginaros, ¿no? O sea, el trauma que es que te llaman a casa y te dicen, oye, Jaime, que acabo de entrar en la oficina y no hay nada, pero nada, estaba la oficina así, vacía, sin absolutamente nada, ¿vale? Y, y eso pues implicó tener que estar durante 2 semanas trabajando en casa de mis padres, todos allí en el salón. Tuve que pedir dinero prestado a mis padres, a mi madrina y a mi abuela, y tuvimos que empezar desde cero, ¿vale? No fue fácil, evidentemente, pero bueno, te da eso curte, como se suele decir, ¿vale? Y hay otro aprendizaje importante que hice en ese momento, ¿vale? No sabes hacerlo todo. Y una de las cosas que a mí menos me gustaba era la parte de los números, la parte financiera. Con lo cual lo que hice fue contratar a una persona para que se encargara de todo eso, ¿vale? Cuando comienzas, yo también es importante que lo tengáis en cuenta, cuando comienzas la parte económica, normalmente si tienes un perfil más creativo, de diseño, de creatividad, pues es algo que nos da pereza. Y es importante que también le deis la relevancia y que también le dediquéis tiempo, ¿vale? Nosotros cometimos el error de, joder, estamos sacando esta campaña, joder, pues esto ya lo facturaremos más adelante. Y al final pues pasábamos una semana, 2, 3, 4, un mes sin facturarle al cliente lo que teníamos que facturar. Entonces hacía falta alguien que se encargara de todos esos aspectos para hacer un seguimiento y para que la parte económica financiera de la empresa funcionara correctamente. Otro consejo de contratar siempre a gente que sea mejor que tú y por lo menos en aquellas cosas en las que tú no haces bien o aquellas cosas de las que tú no te quieres encargar, ¿vale? Y busca siempre gente que sea complementaria. O sea, si tú eres un tío muy creativo, contrata a alguien, intenta rodearte de gente que sea más ordenada, más organizada. Tendemos siempre a contratar a gente que es parecida a nosotras porque tenemos más afinidad, porque nos sentimos más cómodos y eso desde mi punto de vista es un error. Lo que tienes que buscar es gente que te complemente, que sea buena en aquellas cosas que tú no eres bueno, ¿vale? Pusimos en marcha en 1999, otra vez todo de nuevo, empezando desde cero con un trabajo titánico para seguir dando servicio a los clientes y bueno, surgió la gran oportunidad, ¿vale? Un buen día un colaborador nos dijo que había una empresa de telecomunicaciones que se había montado en la calle Real, en el Obelisco, a todo trapo. Os hago un inciso, ¿vale? Hablo de colaboradores. Nosotros intencionadamente no hablamos nunca de proveedores. Para nosotros son colaboradores. Entonces es importante tener esa visión. El colaborador tiene una carga semántica importante y negativa que al final es alguien a que le contratas un trabajo y listo. Para nosotros no existen tanto proveedores como colaboradores, que al final es gente con la que trabajamos, gente que nos ayuda, gente que nos saca de marrones en el día a día y a los que nosotros también también somos fieles. Nosotros hay gente con la que llevamos trabajando, colaboradores con los que llevamos trabajando 10, 15, incluso 20 años, porque es gente en la que nos podemos
apoyar. Llegó un momento, en torno a 2000, 2000 y pico, que lo que hicimos fue limpieza de proveedores, podéis confiar, ¿vale? Entonces, este colaborador amigo, nos llama y nos dice, oye, que hay una empresa de telecomunicaciones que se ha montado en la calle Real, joder, puede ser, joder, a lo mejor os puede interesar. ¿Quién era esa empresa de telecomunicaciones? Habían pillado todo el edificio, salvo la planta 4 o 5 que tenía crédito caución. En aquel momento estaban trabajando con una agencia de Madrid multinacional y allí nos fuimos nosotros, ¿vale? Con mucha humildad, pero sin complejos. Pues bueno, por lo menos vamos a intentarlo. Una vez más, oye, ¿qué es lo que tenemos que perder? Pues muy poquito, ¿vale? Con lo cual no tengáis miedo a ir a grandes compañías a ofrecer vuestros servicios, porque si trabajáis bien, siempre os van a dar una oportunidad. En aquel momento era mucho más complicado, ¿vale? Hoy en día las grandes compañías, son mucho más permeables a ver propuestas, a recibir a todo tipo de empresas y todo tipo de compañías. Antes era, oye, no, mira, nuestra publicidad la lleva esta compañía y no me interesa lo que me tengas que contar. Hoy en día están mucho más abiertos de lo que estaban antes. Bueno, aún así nosotros dijimos, bueno, no tenemos nada que perder y nos fuimos a presentarnos a R allí con nuestras cositas y bueno, pidiéndoles que nos dieran la oportunidad de trabajar con ellos. Lo primero que nos encargaron fue un cartel, un rótulo de 2 metros que ponía R, teléfono, internet, televisión, blanco con fondo azul. Fue nuestro primer trabajo para R y allí estábamos las 5 personas, estaba impreso, mirando, joder, está bien, ¿verdad? Sí. Vale. Y poco a poco nos fueron dando oportunidades, nos fueron pidiendo cada vez más cosas, ¿vale? Y sí es cierto que había un momento de vértigo, ¿vale? Porque pasábamos de estar haciendo normalmente pues, producciones de 5.000 unidades, a hacer producciones de 50, de 100.000 unidades, con unos presupuestos y unos importes que no nos habíamos, imaginado, ¿vale? Siempre hay que tener un punto de atrevimiento que no es inconsciencia, ¿vale? Una cosa es, voy a tirarme a la piscina. Otra cosa es, voy a ver el tamaño de la piscina, cuánto de profundidad tiene y ver si soy capaz o puedo ser capaz de hacerlo. Creo que hay que tener siempre ese punto de audacia, de atrevimiento. Y pensad luego lo que os decía antes, ¿no? Con sentido común y con trabajo es más fácil sacar las cosas. Nos pidieron en su momento pues una acción para hacer una acción de calle, organizamos unos conciertos en las 5 principales ciudades y poco a poco fuimos evolucionando de lo que era un estudio de diseño gráfico a convertirnos en agencia de publicidad. Según nos iba pidiendo cosas R, pues cada vez íbamos haciendo más cosas cercanas al mundo de la publicidad y no tanto del diseño gráfico. Y hubo un momento de inflexión que era la revista de R, ¿vale? Ellos tenían una revista que hacían todos los meses y hicieron un concurso para contratarla durante 2 años más. Y a nosotros, como éramos chavales majos que hacíamos muy bien las cosas, pues también nos llamaron. Yo creo que no sé si incluso más por deferencia que por otra cosa, ¿vale? Porque nosotros estábamos compitiendo pues, con empresas de la talla del grupo Prisa, que es un puñetero monstruo. Nosotros no teníamos equipo, ¿vale? Pero una vez más, oye, pues oye, vamos a ir a por ello, vamos a suplir el equipo con trabajo y con esfuerzo. Nosotros sabíamos que podíamos hacer un diseño mejor,
conocíamos la casa, conocíamos la compañía por dentro, pero teníamos un problema. Al final nosotros éramos cinco chavales majos que no parecía muy razonable que dejaran en nuestras manos la revista de mayor tirada de Galicia, ¿vale? Porque no teníamos ni reputación ni credibilidad para poder afrontar un proyecto de estos en condiciones, ¿vale? Entonces, nos vinimos abajo, ¿no? ¿Cuál era nuestra principal debilidad? El que no teníamos esa reputación o esa credibilidad o esa capacidad, ¿vale? Dudan que podemos, lógicamente dudaban que pudiéramos hacer una revista. Pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hacer la puñetera revista. Entonces, en vez de hacer simplemente una propuesta de diseño con 3, 4 páginas, diseño de portadas, lo que hicimos fue una puñetera revista desde cero. Cogimos el último número y lo hicimos desde cero. Es decir, picamos todo el texto de esa revista y maquetamos todas las páginas, las 96 páginas de la revista, las picamos el texto, las maquetamos y las diseñamos. Os podéis hacer la idea del trabajo brutal que supone para cualquier persona o para cualquier empresa hacer eso, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos? Pues el día del concurso llegamos con 5 revistas R completas, impresas, retractiladas y con el nombre de cada uno de los que estaban en esa reunión. Digamos, como campeones, oye, mira, aquí tenéis nuestra propuesta, ¿vale? Y hecha la revista desde la página 1, desde la portada, hasta la página 96. Ganamos el concurso, ¿vale? Y claro, ¿ahora qué hacemos? Porque no teníamos personal para hacer la revista. Una cosa es que nos peguemos la pechada para sacar adelante esa propuesta, pero es que la revista salía todos los números. Y ya no solamente eso, sino que tuvimos la mala suerte de que el siguiente número, que es el primero que está ahí con el cubo de la playa, era el número de verano, que era un número doble, julio y agosto, con lo cual ya no solamente era el reto de hacer una revista, sino que aún encima un número doble. ¿Qué hicimos? Bueno, pues contacté con un antiguo colaborador de Cuatro Gatos, su mujer era periodista, le contamos el proyecto, le conté el proyecto, se incorporó al proyecto y fue un punto de inflexión para nosotros, ¿vale? Porque eso nos permitió una vez más conseguir la visibilidad que implica pues la revista con mayor difusión de Galicia, nos permitió contratar personal, nos permitió tener unos ingresos fijos a lo largo de todos los meses y aunque fueron momentos de locura, hicimos un montón de cosas súper estimulantes que pues al final permitió hacer crecer a la agencia, ¿vale? A partir de ahí, pues con ese punto de partida empezamos a trabajar para diferentes compañías. Como todo lo bueno se acaba, llega la crisis económica y deciden dejar de hacer la revista. Deciden dejar de hacer la revista porque implicaba un coste fijo todos los meses muy grande. Entonces, de repente nos encontramos con que de estar acostumbrados a todos los meses tener un ingreso recurrente, ese ingreso desaparece. Y en ese momento empezaban a sonar con fuerza todo aquello de las redes sociales, ¿vale? La plataforma que era Facebook, que joder, parece que esto es interesante. Y claro, yo por un lado tenía esa situación y por otro lado pues tenía un equipo de 3 periodistas que se quedaban sin trabajo, que no tenían la revista porque, aunque hacíamos algunas otras revistas y tal, el grueso era la revista de la red.
Y dije, coño, pues vamos a probar con el mundo de las redes. Vamos a probar con el mundo de las redes sociales. Al final las redes sociales lo que tienen es un punto de elaboración de contenidos y, y surgió una vez más una oportunidad que aprovechamos, que fue la Consellería de Sanidad. La Consellería de Sanidad tenía interés en explorar ese terreno, ese territorio de las redes sociales, de Facebook, de contactar con los ciudadanos de una manera diferente y de la mano de una consultora, pues lo que hicimos fue desarrollar un proyecto para promocionar los hábitos de vida saludables en los ciudadanos. Lo que hicimos fue este proyecto que es Xente con Vida. Vale, ahí tuvimos que hacer una labor bueno, entrevistarnos con todos los directores generales, de los directores de servicio de cada una de la consellería, ver un poco cuál era el contenido más atractivo y bueno, pues definimos que lo interesante era la promoción de hábitos de vida, la promoción de vida saludables. Fue todo un éxito, fue una iniciativa que fue premiada por el Ministerio de Sanidad y a partir de ahí pues nos metimos también en proyectos online. ¿Vale? Hoy en día nosotros estamos gestionando 24 marcas en redes sociales, un total de 54 perfiles para diferentes organismos, para Cabreiroa, para Leima, para compañías grandes, proyectos nacionales, proyectos internacionales. Y bueno, al poco de terminar este proyecto, en la propia consellería nos decían que bueno, pues tenían un problema que era de enfermedades de transmisión sexual en los jóvenes. Entonces propusimos una campaña que funcionó muy bien, que era esta, bueno, Sex Invaders y los preservativos defensivos. Lo que hicimos fue bueno, crear un juego en Facebook donde los chavales luchaban, peleaban contra cada una de las infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Contra la gonorrea, contra la sífilis, etcétera, etcétera. El que conseguía la mejor puntuación, pues a lo largo de una semana se le regalaba un iPhone, que evidentemente es un gancho cojonudo para los chavales, pero si lo pensáis, para la administración pública, al final comprar 4 iPhones, el coste es muy reducido, ¿vale? Y a partir de ahí, pues hemos ido haciendo un montón de cosas, ¿vale? Quiero decir, campañas de todo tipo, desde un lanzamiento del nuevo envase de Feiraco en Coruña, al final es convertir un edificio en un brick de leche. Es un ejemplo de aplicar la creatividad, de ser creativos, ¿vale? No es tanto la creatividad, no está en el diseño, la creatividad está simplemente en una aplicación creativa de los soportes. Esta campaña para la Rosaleira, donde teníamos a Popeye que reconocía que lo que consumían no eran espinacas, que eran grelos, campañas para sanitas y bueno, pues un montón de campañas que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo para R, con ese puntito creativo que tienen ellos, trabajos pues para KFC, para Estrella Galicia. Bueno, pues un montón de cosas pues que a día de hoy pues hemos ido haciendo y hemos ido desarrollando, ¿vale? Y poquito más, un poco es contaros pues bueno, pues esa experiencia personal donde bueno, pues partiendo de una situación más intuitiva, pues monté la agencia de publicidad y fuimos aprovechando cada una de las oportunidades
para, eh, para ir dando pasos y, y aprovechar las oportunidades. Me estaba liando ya. Hola Jaime, ¿qué tal? Te traslado las preguntas que nos han hecho, si te parece. Venga, Venga, la primera que nos llegó fue si hay alguna anécdota que tengas con tu primer cliente. pues no recuerdo, no recuerdo. O sea, sí ese momento cuando le presentamos a Jaime el MacBellum este con esos prominentes atributos, pues un poco la cara de incredulidad la cara de incredulidad que puso, ¿no? Pero no hay, no tengo una anécdota súper chula que contar en ese sentido, ¿no? Ok. Otra que nos llegó es con cuántos empleados empezaste, cuando, bueno, creo que dijiste que 4 o 5, y con cuántos cuentas actualmente, cómo ha ido creciendo la agencia. Sí, a ver, nosotros, o sea, yo empecé solo con esta otra persona, con el socio este que tenía de cuatro gatos y, y luego a partir de ahí pues hemos ido contratando gente un poco en función de las necesidades y a día de hoy somos 16 personas. ¿Vale? Mm. Otra pregunta que nos llegó es, ¿cómo ves actualmente la situación de las agencias independientes en España? Que, bueno, el chico que nos pregunta dice que hasta donde él sabe, pues que cada vez compiten más con las grandes multinacionales. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues que está muy jodida la cosa. Sí. Sí, sí, a ver, es que hay multitud de cuestiones. ¿Vale? Por un lado, hoy en día los clientes, como os comentaba, son mucho más permeables, ¿vale? Quiero decir que siendo una agencia independiente, pequeñita, te pueden recibir en Coca-Cola sin problema ninguno, con lo cual todos los clientes son mucho más accesibles. Por contra, los clientes son mucho menos fieles que antiguamente. Antes las grandes compañías o empresas lo que hacían era un concurso para llevar la cuenta durante un año, durante 2 años. Entonces, salvo que la cagaras, tenías cliente asegurado durante un año, 2 años. Hoy en día, en la mayoría de los casos, no hay un compromiso y se trabaja por proyectos. ¿Vale? Ejemplo es R. O sea, que nosotros R llevamos 20 años trabajando con ellos y salvo en el caso de la revista, que sí había un contrato, no tenemos garantizado absolutamente nada. Con lo cual, igual que entramos nosotros, entran otras agencias, no somos los únicos que trabajamos con R y o estás muy despierto o te levantan la liebre en cualquier momento. La situación económica además hace que las grandes multinacionales cada vez compiten en proyectos que son mucho más pequeños. Antes las multinacionales, o sea, o es un proyecto de $500,000 o de pasta, o no se meten. Hoy en día en concursos al final acabas viendo a auténticos monstruos concursando por proyectos de 50.000, de 100.000 euros, con lo cual está jodida la cosa. ¿Vale? Pero la ventaja es que puedes competir con grandes compañías, que los clientes están siempre abiertos a escucharte. Si eres bueno, al cliente le importa más el talento que la estructura. Antes tenías que justificar, oye, somos 15 personas, tenemos no sé qué. Hoy en día al cliente le importa muy poco. Le importa muy poco y lo que le interesa es el talento. Si eres bueno, tienes opciones. Y por otro lado, el mundo de la publicidad antes estaba muy compartimentado. ¿Vale? Antes era publicidad, por otro lado estaban las empresas de PR, de relaciones públicas, comunicación, etcétera, etcétera. Por otro lado estaban las consultoras. Ese terreno de juego está completamente difuminado. Entonces ahora empresas de PR, de relaciones públicas, de comunicación se meten en el mundo de la publicidad, igual que nosotros nos metemos en la parte de comunicación, incluso consultoras está habiendo un movimiento de las consultoras para meterse en el mundo de la publicidad. Han comprado Shackleton, hay consultoras que están comprando agencias de publicidad, una agencia como Shackleton, que es una agencia súper potente, para meterse en el mundo de la publicidad. Con lo cual, está muy jodido,
También está muy abierto el terreno de juego. Hay muchísimas más oportunidades que antes, pero no te puedes dormir. Mm. También nos preguntaban cuál ha sido hasta la fecha tu cuenta más exigente, la que más, bueno, la que más os ha costado llevar o que más os ha exigido, vaya. Pues no, no voy a decir el nombre, pero curiosamente compañías pequeñas. O sea, quiero decir, en contra de lo que puedes pensar, es más fácil trabajar para un R, trabajar para un Sanitas, para BMW. O sea, BMW nosotros montamos un evento al que vino, además del presidente de la Junta, el presidente de BMW Europa, ya no el de España, el de Europa. Claro, que puedes decir, hostia, tiene que ser la hostia. Y sin embargo es gente eh, normalmente mucho más respetuosa con tu trabajo. Muy exigente, porque evidentemente estás jugándote muchísima pasta, pero tienden a ser más empresas pequeñas con las que son mucho más complicadas trabajar que las compañías grandes, que si trabajas bien no te ponen ningún problema. Y luego hay un tipo de empresa, un tipo de compañía que son las industriales, ¿vale? Las empresas que son más industriales tienen menos cultura de comunicación y tienen menos cultura de publicidad. Entonces, todo lo que es inversión en publicidad, ellos lo ven como un gasto. No tienen esa necesidad tan importante de comunicación. Mm. Antes nos contabas que aprendes a base de leñazos todo el rato, que hubo un momento muy traumático que fue cuando rompisteis tú y tu anterior socio. Otra pregunta que nos llegaba era cuál fue el mayor problema que te encontraste o el que más recuerdes camino a crear la agencia de nuevo. La pasta, La pasta. como siempre, como siempre la pasta, porque todo lo demás es trabajar y todo lo demás es meter horas y hacer un buen trabajo, ¿vale? La pasta y la gestión de la pasta, ¿vale? Hay dos aprendizajes importantes, ¿no? Que es, no se trata esto no solamente hacer un trabajo bueno, sino cobrar los trabajos, facturar cuando tienes que facturar. Y luego hay un tema que es muy importante, que es el cash, la tesorería. Tú puedes estar ganando dinero, pero puedes tener problemas de tesorería, no tener pasta. Lo explico muy fácilmente. Si yo al cliente le cobro a 60 días y a mis proveedores, a mis colaboradores les pago a 30, hay 30 días en los que yo estoy adelantando el dinero, estoy poniendo pasta yo. Si tienes un volumen de negocio muy grande y estás creciendo, no se nota tanto. Pero la gestión de la tesorería es uno de los aspectos más importantes que normalmente no le damos toda la importancia que debiera. Mm. Bueno, pues no tenemos ninguna pregunta más, algo que haya llegado alguna última hora, que veo que no. Así que nada, muchas gracias Jaime por haber estado aquí. Una pena que no haya podido ser presencial por las circunstancias que se han dado. Y nada, a ver si nos volvemos a ver en un futuro. Muchas gracias. Perfecto, venga, pues muchas gracias, Lucas. Chao, chao, Un chao. saludo a todos. Hasta luego.